Hola a todos. Este video interactivo lo hacemos para explicarles el objetivo número 3 de la unidad curricular Aplicaciones Avanzadas en Internet, el cual tiene que ver con el funcionamiento del protocolo HTTP y todos sus componentes. Como pueden ver acá, aquí tienen un esquema sobre los puntos que vamos a tratar en este video. El primer punto nos habla sobre el protocolo HTTP y el lenguaje HTML. Como ya hemos podido escuchar anteriormente, el protocolo de transferencia de hipertexto es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los clientes web y los servidores HTTP. Fue propuesto por Tim Berners-Lee atendiendo a las necesidades de un sistema global de distribución de información como lo es la World Wide Web. Este protocolo lo utilizamos para acceder a las páginas colgadas en la web. Para profundizar más en el funcionamiento de HTTP, veremos primero un caso particular de una transacción HTTP. En los siguientes apartados se analizarán las diferentes partes de este proceso. Cada vez que un cliente realiza una petición a un servidor, se ejecutan los siguientes pasos. Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un documento HTML o introduciéndola directamente en el campo Location del cliente web. El cliente web decodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así identifica el protocolo de acceso, la DNS o IP del servidor, el posible puerto local, que por defecto siempre es 80, y el objetivo requerido por el servidor. Estos son algunos de los componentes que contienen las URL. Se abre una conexión TCP/IP con el servidor llamando al puerto TCP correspondiente. Se realiza la petición. Para ello se envía el comando necesario, get-pox-head, la dirección del objeto requerido, el contenido de la URL que sigue a la dirección del servidor, la versión del protocolo HTTP emplea y un conjunto de variables de información que incluye datos sobre las capacidades del browser o navegador, datos opcionales para el servidor. El servidor devuelve la respuesta al cliente. Consiste en un código de estado y el tipo de datos MIME de la información de retorno, seguido de la propia información. Se cierra la conexión IP. En esta imagen podemos observar cómo por medio de HTTP se produce una comunicación entre cliente y servidor para acceder al contenido que está alojado en el disco duro. Lenguaje HTML. Las siglas quieren decir Hypertext Markup Language, lo cual significa lenguajes de marca de hipertexto. Se basa en lenguajes de marca para crear documentos que puedan ser distribuidos por internet. El lenguaje HTML puede ser creado y editado en cualquier editor de texto básico con conocimiento de los códigos que componen el lenguaje. No obstante, la escritura de un documento HTML es muy simple. Consiste en una marca, tag, exterior entre signos de menor y mayor que funcionan como comandos de formato de texto, formularios, links, imágenes, entre otros. En el encabezado es incluido el título y otros parámetros, y en el cuerpo se incluye el texto. Asimismo, se puede incluir a través de las etiquetas o marcas el color de letras, imágenes, entre otros. El marcado hipertextual se usa para vincular partes del documento con otros documentos. Para crear este enlace es necesario utilizar la etiqueta de ancla junto al atributo href, que indica la URL a la que apunta el enlace.
Los browsers o navegadores identifican los tags y presentan la página como está formada. Bueno, ya sabemos que todas estas técnicas que son empleadas en el lenguaje HTML con su respectiva URL la hemos puesto en práctica en las distintas unidades curriculares que hemos visto en la carrera. El lenguaje HTML fue creado por la Organización Europea de Investigación Nuclear en el año 1945 con el fin de crear un sistema de almacenamiento que se conecta por medio de hipervínculos. En el año 1991 el norteamericano Tim Berners-Lee fue el primero en proponer 22 componentes del lenguaje HTML. El diseño de HTML debe cumplir correctamente el lenguaje y las normas o especificaciones de W3C o World Wide Web Consortium, aunque en algunos es recorrido por otros reglamentos, como es el caso de España, la norma UNE 1309803. La HTML5 es la quinta versión de HTML que posee nuevos recursos, especialmente en el área de contenido gráfico y multimedia. Bueno, ya sabemos que HTML5, esta versión, es la que contiene las etiquetas para diseño web más avanzado. En el punto 2 vemos lo que es la URL, Uniform Resource Locator, siendo URL el acrónimo de Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, que hace una referencia a una fuente de internet, a una dirección. Una URL tiene dos componentes principales: un identificador de protocolo, por ejemplo www.microsoft.com. El protocolo sería HTTP, el nombre del emplazamiento y el dominio. En el caso de esta página, el emplazamiento es Microsoft y el dominio es el .com. En esta imagen podemos observar las componentes de un URL. El sufijo de la web .com, .net se refiere al dominio utilizado, tanto si es de uso comercial como de red o educativo. Estas características las podemos ver en nuestro día a día cuando visitamos un sitio web. URLs del protocolo HTTP. En la imagen vemos que la comunicación entre cliente y servidor, las URLs son muy importantes, ya que forman parte de las estructuras de los encabezados de los MIME. En la URL se especifica la ubicación de los archivos. Parte de una URL, protocolo o protocolo. Por lo general se emplea el protocolo, pero también podemos ver sus URLs con el protocolo HTTPS para comunicaciones cifradas. El host o el dominio, el que es una forma de identificador al anfitrión, es decir, al servidor, con el que establecerá una comunicación nuestro cliente. El port o el puerto es un número de puerto red, ya que el protocolo HTTP se basa en el uso de sockets. El puerto para páginas web no se especifica cuando empleamos nuestro navegador, es decir, el Firefox, el Chrome o entre otros, pero el puerto por defecto para páginas web es el 80. Podemos probar en la URL que nos aparece aquí para que vean cuál es nuestro puerto, para comprobar nuestro puerto. En el caso del recurse path o ruta de recursos, es la ruta donde se localiza el recurso, y el query es la parte de la URL que contiene los datos que se pasan a una aplicación web. Podemos apreciar que la query va después del recurse path y se identifica porque siempre comienza por el carácter del signo de interrogación cerrado. En el caso de la imagen se envían dos variables, la variable A cuyo valor es B y la variable X cuyo valor es Y.
En la imagen podemos apreciar que cada variable valor se separa por el carácter I. URL del protocolo FTP. FTP significa protocolo de transferencia de ficheros, File Transfer Protocol, y normalmente es un software que comunica al cliente con el servidor que permite a usuarios transferir ficheros entre ordenadores. En este caso vamos a ver el ejemplo del FTP como un medio de transporte entre mi ordenador y servidor. En la imagen vemos un ejemplo sobre cómo crear una cuenta FTP. Correspondencia entre la URL y FTP. La correspondencia entre las carpetas y las URL cuando accedamos a la carpeta raíz es el equivalente a estar en el home de nuestro sitio, por decirlo de alguna forma. Si generamos una carpeta en la carpeta raíz, esto afectará a nuestra URL. Imaginemos que en nuestra web queremos colocar una imagen en una página interna, pues vamos a crear una carpeta, por ejemplo la carpeta PDF. En su interior colocamos la imagen dummy1.pnf. La URL para ver esa imagen tendría que ser la que aparece en la parte inferior de esta imagen, indicando que la imagen se encuentra dentro de la carpeta PDF y que tiene el nombre de dummy/1.pnf. En el gráfico que se ve la URL, en este caso se utiliza la URL para ubicarnos en nuestro respectivo directorio. URLs del protocolo de correo electrónico. El protocolo SMTP o el Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para la transferencia de correo electrónico es un protocolo de comunicaciones basado en texto y utilizado para intercambiar mensajes de correo electrónico. Debido a que algunas limitaciones en el procesamiento de la cola de mensajes recibidos en el servidor de destino, algunas de sus características es considerada como insegura. Algunas de sus características se piensa que son inseguras. Se emplea para gestionar el correo saliente. Bueno, en nuestros respectivos sitios web podemos hacer una combinación de ya previamente instalado un protocolo o un servidor de correo. Podemos utilizar este para que nuestra web pueda enviar correos electrónicos. La sintaxis en el caso del servidor de correo Mailto sería de esta manera. Empecemos por las más fáciles. En la sintaxis básica de un enlace, tan solo tenemos que escribir la dirección destino. Ahí vemos cómo lo hacemos. Tenemos que abrir una etiqueta href y luego la cerramos. Si queremos más de un destinatario, lo separamos con punto y coma. Pero el protocolo Mailto no se queda aquí. Al permitir el paso de parámetros por get, nos permite jugar un poco. Se puede establecer direcciones a las que se enviará una copia. Bueno, esta copia es más o menos lo que anteriormente nos salía en algunos servidores de correo de internet, como antes ocurría en Hotmail o como ocurre en el programa de correos de Microsoft. Aquí vemos las instrucciones para realizar este procedimiento. Además, los destinatarios que recibirán una copia oculta. Bueno, esta técnica es más que todo para que la copia no sea reflejada en la lista de destinatarios que enviamos este correo. Cada vez que se reenvía una copia, se refleja en el correo. Si no queremos que se refleje, utilizamos esta técnica. Un asunto predefinido puede ser utilizado para identificar la procedencia del correo o el tema concreto por la vía que se envía. Para ello usaremos subject. Si vas a poner una frase, no dejes de espacio. Mejor escribe porcentaje 20.
Bueno, aquí vemos más técnicas para que no se dañe nuestra sintaxis a lo que es el asunto predefinido. Finalmente podemos darle al usuario todo mastificado y escribirle hasta el cuerpo del mensaje, y tan solo tendrá que darle a enviar. Bueno, ya vemos cómo se completa la construcción de esta sintaxis. En la imagen está el resultado de la interfaz para ejecutar el protocolo de correo electrónico. Esto se pudo hacer gracias a las URL. URLs del protocolo News. Los grupos de noticias o newsgroup se podrían definir como direcciones en un servidor, donde se pueden mandar mensajes sobre diferentes temas para que otros usuarios los lean y puedan ser respondidos. La diferencia entre los grupos de noticias y las listas de correo que vamos a ver posteriormente en las imágenes es que no es necesario estar suscrito a ningún grupo de noticias para recibir los mensajes mandados del mismo. En el protocolo NNTP o Network News Protocol, o protocolo para la transferencia de noticias en red, es una aplicación de internet que consiste en un protocolo usado para la lectura y publicación de artículos en noticias en USIC. Servidores de grupos de noticias gratuitos lo podemos encontrar en la página de freeusingnext.com o en los clientes que se utilizan frecuentemente. Estos grupos de noticias son Unlock o en Thunderbird. Bueno, esta técnica, como nosotros como webmaster la vamos a poner en práctica, más que todo cuando tengamos que tener actualizado pues a las personas que utilizan nuestra web, o a un conjunto de personas específicas que les interesa el proyecto del desarrollo de nuestra web, a una serie de noticias que estén relacionadas con el tema que expone nuestra página web. Bueno, los pasos a seguir para aplicar este protocolo son los siguientes. Abrimos Thunderbird, archivo nuevo, otras cuentas, seleccionamos grupo de noticias. 2. Ponemos nuestro correo electrónico y nombre. 3. Añadimos el servidor de noticias. 4. Le damos un nombre a la cuenta. 5. Una vez creada la cuenta, pinchamos en finalizar. 6. Nos suscribimos a un grupo de noticias para luego descargarla. En este paso 6 observamos que se emplean las URL para descargar las noticias. URLs del protocolo TECNE. Para iniciar sesión con un intérprete TECNE tiene que ser mediante comando y se inicia mediante otro ordenador, el cual puede emplear el comando TECNE seguido del nombre o la dirección IP de la máquina en la que desea trabajar. Por ejemplo, si desea conectarse a la máquina púrpura.micolegio.edu.com, deberá teclear TECNE púrpura.micolegio.edu.com, y para conectarse con la dirección IP deberá utilizar la IP que sería con la instrucción TECNE 1.2.3.4. Una vez conectado podrá ingresar el nombre de usuario y la contraseña remota para iniciar una sesión en modo texto o en modo de consola. La información que transmita, incluyendo la clave, no será protegido o cifrado y podría servirse por otros computadores por los cuales se transmite la información. La captura de estos datos se realiza con un packet Sphere, que es una manera de obtener estos datos, pues. Una alternativa más segura que TECNE, pero que requiere más recursos del computador, es CCH. Esta cifra la información antes de transmitirla, autenticando a la máquina a la cual se conecta, y puede emplear mecanismos de autenticación de usuario más seguros.
Bueno, vemos que básicamente Telnet se utiliza para acceder a los servidores donde tengamos alojada nuestra página web, o bien sea de algún sitio de trabajo donde estemos guardando archivos en servidores. Aquí nos recomienda que por lo menos Telnet no es muy seguro, ya que se pueden obtener lo que es nuestro nombre de usuario, contraseña, con un método de captura de datos, pues. Por ello, distintos autores recomiendan utilizar mejor SSH. En este caso, la URL se emplea para colocar la página a la cual vamos a acceder, que está dentro de ese servidor. Clientes de servidores. Al hablar de cliente y servidor, nos estamos refiriendo a elementos informáticos que operan en un ordenador en base a arquitectura de interconexión cliente-servidor. En dicha arquitectura, uno o varios de los elementos, los servidores, atienden las peticiones del resto, es decir, de los clientes a través de la red. El concepto resulta muy amplio, puesto que existen multitud de elementos que pueden operar usando esta arquitectura, como son los sistemas operativos, las aplicaciones, los equipos hardware, servicios web, entre otros. Se puede llevar a cabo múltiples formas: acceso local, remoto, peticiones online o peticiones offline, entornos centralizados, distribuidos, entre otros. Y además pueden aplicarse a prácticamente todos los ámbitos de la tecnología de la información, como son la comunicación, la programación, la gestión empresarial, la seguridad, hardware, entre otros. Nosotros nos enfocaremos en los clientes de servidores web, o en los clientes servidores web más usados. Bueno, el primero que vemos aquí es el FileZilla. Vamos a comenzar por este cliente servidor, ya que es uno de los mejores clientes FTP que existen en la actualidad. La herramienta nos ofrece un soporte para FTP sobre SSL, TLS o FTPS y CCH, File Transfer Protocol, transferencias en cola, sistemas de filtración y configuración en red, entre otras funciones. FileZilla es un cliente gratuito que se encuentra disponible para sistemas operativos Windows, Mac, iOS y Linux. El CyberDog, uno de los clientes FTP más reconocidos por Mac, aunque también está disponible para Windows, en ambos casos de forma gratuita. Una de las ventajas de esta herramienta es que se puede integrar con los principales editores de código y nos otorga la opción de utilizarlo como cliente para WebDAV, Google Docs y Amazon. ANFTP. ANFTP es uno de los mejores clientes FTP gratuitos para Android, y sus principales ventajas son su opción de conectarse a varios servidores FTP al mismo tiempo, copiar de forma sencilla archivos al teléfono y su explorador de documentos. En la actualidad cuenta con los siguientes protocolos: FTP, SFTP, SCP y FTPS. AN es un cliente gratuito, contiene publicidad, que se encuentra disponible para dispositivos Android. Core FTP. Core FTP es un buen cliente que incluye las siguientes características: SFTP, SSL, FTPS, IDN, integración con el navegador, arrastrar, soldar, reanudar, transferencias fallidas, visualización y edición de los archivos, soporte firewall, análisis de URL y comandos personalizados. Core FTP es una herramienta gratuita, aunque cuenta con una versión comercial para usuarios avanzados que se encuentra disponible para sistemas operativos Windows. WinSCP. Terminamos con WinSCP, SCP, que es un cliente SFTP
con el cual podemos transferir archivos de forma segura entre ordenadores locales y remotos, utilizando la tecnología Secure Shell. La herramienta es compatible con los protocolos Secure Copy, FTP, Secure File Transfer Protocol Shell. También funciona muy estable para transferir y gestionar archivos de forma básica. WinSCP es un cliente gratuito que se encuentra disponible para sistemas operativos Windows. Bueno, gracias por su atención. Espero que la información les haya sido de su utilidad.